Muy buenos días, sean bienvenidos todos ustedes a un estudio más de la Palabra de Dios. Ahora nos encontramos en casa de Yorgos. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga a través de una oración, esperando que el Señor pueda iluminarnos sobre lo que vamos a platicar el día de hoy, que como pudieron ver, vamos a hablar acerca de unos judíos que representan a todo el mundo en general, en diferentes formas, de lo que es el clamor de la gente. Quisiéramos ver a Jesús. Lo vamos a ver a través de un pasaje que se encuentra en el capítulo 12 del Evangelio según San Juan. Vamos a hacer una oración antes para comenzar con nuestro estudio. Pues Padre amado, agradecemos la bendición que tú nos das de podernos acercar a tu santa presencia y poder estudiar acerca de tu bendita palabra, las enseñanzas que tienes para nosotros. Gracias por esta oportunidad que podemos platicar acerca de lo que hubo en la inquietud de estos griegos y que es el clamor de toda la gente. Queremos rogarte, Señor, que nos ilumines, que sea tu Santo Espíritu quien pueda hablar a través de nosotros y grabar estas enseñanzas en nuestros corazones para vivir una vida agradable a ti. Pedimos tu bendición y tu guía en los méritos de Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Bien, pues vamos a dar lectura a este pasaje de Juan capítulo 12, versículos 20 y 21. Dice lo siguiente: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Bien, yo voy a dar lectura a todo el pasaje para tener una idea de este contexto. Voy a leerles desde el capítulo 12, versículo 1, hasta el 26, y dice lo siguiente: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaban Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera, y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús.
Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Bien, pues en este contexto nosotros podemos ver algunos detalles. A Jesús ya anhelaban matarlo porque querían quitarlo del camino el aparato religioso que había en Jerusalén. Todos ellos habían visto cómo estaba desviando la atención y mucha gente judía se estaba convirtiendo a él, aunque había delatado a las personas acerca de su religiosidad y la vana tradición que ellos seguían, en la cual incluso hasta habían adquirido una importancia mayor que la de las mismas escrituras, cosa que Jesús mismo les reprochó. Y como muchos estaban yendo tras Jesús, habían acordado ya en matarlo. Y Jesús había regresado a Jerusalén, pero precisamente para dar cumplimiento al motivo por el cual había venido a esta tierra. Aunque ellos lo hacían por quitarlo de en medio y dejar de ver cómo se convertían los judíos a él, ellos sin querer estaban dando cumplimiento a lo que Dios había profetizado también en el Antiguo Testamento y que Jesús había venido a dar cumplimiento, precisamente a morir por el pecado del hombre. Aquí vemos que hubo una entrada triunfal, conocida así porque Jesús, cuando iba en camino, arrojaban mantos, palmas, reconociendo que él era el Mesías, pero no precisamente como lo esperaban muchos de ellos. Sin embargo, sí era el Mesías. Y en esa entrada triunfal, la gente admirada alababa al Señor, y muchos de ellos quizá movidos por las señales que habían hecho, y especialmente por la señal de la resurrección de Lázaro, que recordemos no fue algo muy simple, sino una persona que ya estaba en estado de putrefacción, ya tenía 4 días de muerto, y el Señor lo resucitó. Y a la voz de Lázaro, ven fuera, él salió y mandó que se le desatara y le dejaran ir. Era un gran milagro, y aquí se llama como señales, pero son milagros, es la misma referencia que Jesús había hecho para mostrar una vez más que Él era el Hijo de Dios, que Él era Dios mismo. Entonces vemos que habían muchos judíos reunidos en la Pascua, y toda esta gente, toda esta multitud, estaba rodeada también por muchas personas que no precisamente eran judíos. Algunos gentiles que se consideraban como temerosos de Dios, otros simplemente por curiosidad, porque habían escuchado las señales de Jesús, y ahí se encontraban estos griegos que le externaron el deseo de su corazón. Nosotros podemos ver en este pasaje cómo es que estos griegos manifestaban el deseo de toda persona. Era en realidad el clamor de toda persona. Dice aquí que había ciertos griegos. Algunos gentiles estaban en este lugar. Algunos gentiles estaban en la Pascua porque ellos querían adorar a Dios. Ellos querían conocer acerca de Dios. Había una sinceridad en el corazón de ellos, sinceridad que en muchos de los judíos no la había. Y lejos de quererlo conocer, más bien los judíos lo querían matar. Y aquí vemos este gran contraste de estos griegos que querían conocer a Jesús. Ahora, ¿por qué es que lo querían conocer? Porque seguramente en sus vidas habían enfrentado muchas circunstancias que los tenían completamente decepcionados de la vida. La filosofía tal vez, eran personas que les gustaba mucho el conocimiento y la filosofía les había fallado. No les dio lo que ellos esperaban. Entonces trataron de buscar a Dios, de conocer a Dios a través del judaísmo. Y por eso se encontraban ellos en este lugar. Tal vez habían oído acerca de Jesús. Habían oído acerca de Jesús y estaban impresionados por sus milagros. Claro, las cosas que Jesús hacía
no se había oído nunca antes que gente humana, algún humano las hiciera. Es muy importante que nosotros, al leer la Biblia, tengamos en cuenta esto. Porque muchas veces es muy fácil que al leer los pasajes de la Escritura, como ya los conoces, entonces des por sentado que es natural, que es algo normal y que no tiene ningún significado trascendente el que estén escritos estos milagros. Pero precisamente se escribieron para que entendieras quién era Jesús. Porque cuando una persona quiere arreglar sus cuentas con Dios y convertirse a Él, tiene que ser en esos términos, entendiendo quién es Él. No es una persona más, Él es Dios. Y testimonio dejó a través de todas esas señales de que Él era el Dios hecho hombre, de que Él era el Mesías y el único que era aprobado por Dios para poder realizar la justicia divina que demandaba su ley, que la paga del pecado era la muerte y el único que la podía pagar era Jesús. Todos esos milagros fueron hechos por Él y seguramente estos griegos habían sido impresionados por esos milagros. También eran personas que quizá habían visto a Jesús y habían visto que era una persona que hablaba muy diferente que las demás personas. Era una persona que hablaba con poder. Y esto les impresionaba. No eran como los demás judíos o como los demás rabinos que daban enseñanzas, pero él hablaba con autoridad. Hay algo que ocurre también en la vida de cada creyente. Cuando tú empiezas a leer la palabra de Dios y vivir en comunión con Él, y empiezas a comprobar cómo toda ella es verdad, porque la has puesto en práctica, porque Él te indica cómo debe ser tu comportamiento en la familia, cómo debe ser tu comportamiento en el trabajo, en general tu comportamiento con el prójimo. Y cuando empiezas a poner en práctica todos estos mandamientos, compruebas la vida abundante que hay atrás de ellos, la bendición que Dios tiene para tu vida atrás de ellos, la bienaventuranza que significa una vida de gozo profundo, más grande que un simple momento de felicidad como el que en el mundo de pecado buscamos a través de las fiestas o conciertos, etc. No, este es un gozo perdurable. Cuando vivimos en esos mandamientos, en esos principios de Dios, dependiendo del Espíritu para vivir en obediencia a ellos. Y surge algo muy importante en nuestras vidas. Cuando empezamos a compartirlo con otras personas, hay una convicción tal, porque tú ya has aplicado esos mandamientos en tu vida y has comprobado que son verdad, entonces hay una convicción en la manera como tú los compartes con las demás personas. Y sin darte cuenta, estás hablando con autoridad, porque sabes la bendición que es vivir en ellos o los conflictos que se viven cuando no se obedecen esos mandamientos. Ellos estaban impresionados porque habían visto en Jesús que era una persona que hablaba con autoridad. Y ellos buscaban ser iluminados por Él. Ellos querían entender el sentido de sus vidas. Ellos traían algunas preguntas que quisieran haberle hecho a Jesús. ¿Por qué es que se acercaron a Felipe? Bueno, es muy probable que ellos o lo conocieran o fueran de una región similar a la de él o cercana a la de él, pero en el templo había una sección para los gentiles y es donde estaban también aquellos cambistas y donde estaban los que vendían los animales y todo esto que se había convertido en una cueva de ladrones, según términos que Jesús mismo les dijo, los calificó, porque los cambistas hacían unas transacciones en donde de manera ventajosa hacían los cambios de la moneda, estafando de alguna manera a los pobres peregrinos, los mismos que vendían los animales también, aunque tú trajeras un animal que en apariencia era un animal adecuado para el sacrificio, ellos te decían que no eran aceptables y que tenían que ser los que ellos tenían en ese lugar y que tenías que comprarlos. Entonces se había vuelto un lugar que pues fue causa de la censura de Cristo directamente, cuando volteó las mesas de los cambistas y botó a los animales en ese enojo por haber hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones. Y ahí se encontraban estas personas. Había un lugar una pared donde tenía
un letrero que decía que ningún gentil podía entrar a esa área, que era nada más para los judíos, salvo pena de muerte, bajo pena de muerte, perdón. Entonces, ellos querían que trajera a Jesús y poder ver a Jesús y poder platicar con él. ¿Qué podrían haber querido platicar? Bueno, tú y yo como personas tenemos muchas inquietudes en la vida, porque si bien es cierto que el mundo está diseñado para que no pensemos en esas cosas, que estemos cargados de actividad, cargados de trabajo, cargados de deportes, cargados de diferentes hobbies, cargados de todo aquello que pudiera entretener nuestra mente y nuestros corazones para no pensar en la gran realidad que tenemos como humanos, que venimos a esta vida de paso, que tarde o temprano vamos a partir de este mundo, vamos a partir a una eternidad, y como esto nos horroriza porque es algo que desconocemos, entonces tenemos ciertas preguntas que llega un momento en donde, ya sea por algún accidente, estás en cama, o por alguna enfermedad, o por algunas vacaciones, estás en algún lugar quieto y empiezas a pensar en todas estas cosas. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos en esta tierra? Etcétera, etcétera. Y en muchos de los casos nos aterran. Hay ocasiones, por ejemplo, cuando alguien fallece, que nos enfrenta grandemente como humanos. Porque cuando estás viendo una caja donde hay un muerto ahí, tú sabes que un día te va a tocar también a ti. ¿Y qué va a pasar con tu eternidad? Y ese tipo de cosas nos aterran cuando no hemos arreglado nuestra relación con Dios, nuestras cuentas con Dios. Tenemos una conciencia que ha sido puesta por Él, y esa conciencia nos dice que estamos mal. Y quisiéramos escuchar, saber de qué forma arreglar esto. Y cuando la persona con toda sinceridad busca a Jesús, entonces me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, dice en Jeremías. Entonces, en Jeremías 29, 13, este versículo habla también de lo que hay en el corazón de la gente. No quieren buscarlo de todo corazón, pero cuando lo quieren buscar de todo corazón, lo encontramos. Y aquí están estas personas de corazón buscando a Jesús. Querían ver a Jesús. Y entonces vemos en esta parte cómo estos griegos habían oído acerca de Jesús, estaban impresionados por sus milagros y además él hablaba con autoridad y esto les había impresionado. Entonces ellos querían ser iluminados por parte de Cristo acerca de todos estos cuestionamientos humanos. Ellos, como nosotros, eran pecadores que necesitaban de Jesús. Todos necesitan de Cristo porque todos son pecadores. Leamos un versículo en la Biblia que se encuentra en Romanos capítulo 3, versículo 23. Tantito antes dice, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es una gran realidad. Todos los seres humanos necesitan de Cristo porque todos son pecadores. Y como pecadores estamos destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios. Esto ocurrió desde que en Edén el hombre pecó. Cuando Dios les había dicho que solamente había un árbol del cual no podían comer, el día que de él comieran, ciertamente morirían. Y así sucedió. Desobedecieron, que en realidad este fue el pecado, y se separaron de Dios. Y todo ser humano vive en esas condiciones desde que nace. Y llega un momento en donde nos cuestionamos acerca de estas cosas, y cuando entonces buscamos a Dios, nos damos cuenta que la única forma para llegar a Él es a través de Cristo. Todos necesitamos de Él porque todos somos pecadores. Sin embargo, también todos podemos encontrar la salvación que Él nos da en Cristo Jesús por medio de la fe en Él. Vamos a leer en la Biblia algunos versículos que se encuentran en Romanos 10, los versículos 9 y 10 y el 13. Primero vamos a leer Romanos 10, 9 y 10. Dice lo siguiente.
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y luego leemos en el versículo 13, que dice lo siguiente: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Él quiere que tú lo invoques, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, este es un paso muy importante. Y el Señor significa el dueño de todo, el creador de todo, quien tiene el poder para dar la vida y para quitarla, el que tiene poder para cambiar nuestra condición de pecadores, inclinados al mal, esclavos del pecado, que queremos hacer el bien pero no podemos, que estamos cansados de hacia donde nos ha llevado esta vida de pecado y queremos una vida diferente y no encontramos en dónde hallarla. Este Dios es el Señor de todo y quiere ser el Señor de tu vida, el que gobierne en tu vida, el que dicte las directrices en que debes conducirte tú y que están escritas en su bendita palabra. Esto es ser el Señor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Esto es algo muy importante. El hecho de que Dios lo levantó de los muertos mostró su victoria sobre la muerte. ¿Cuál era la paga del pecado? La muerte. Jesús la venció en la cruz y cuando resucitó, quitó la muerte. Por eso Jesús, cuando estaba hablando con Marta, le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Él vino a darnos vida y vida eterna. Pero es una vida que no nada más tenemos que esperar hasta la eternidad, cosa que es gloriosa, sino una vida que podemos disfrutar desde aquí, viviéndola en comunión con Dios, dejándolo ser el Señor. Ante cada circunstancia yo he decidido obedecerlo. Y en cada circunstancia se manifiesta mi obediencia a Él. Si lo que estoy dejando siempre es salir a mi carne, salir mi enojo, salir mi gritería, etc., ¿en dónde está señoreando Cristo? Pero si es Cristo el Señor de tu vida, entonces tú, lejos de actuar como lo hacías en tu carne, tú haces este ejercicio mental que tu carne está clavada juntamente con Cristo, de acuerdo a lo que dice Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y eso día tras día, en cada circunstancia, está clavado este ser humano, este hombre pecaminoso, este hombre destructor. Yo ahora voy a hacer la voluntad de Dios. Esta es la determinación de mi corazón desde el momento en que me convertí. Y entonces ves el resultado, ves la bendición que está escondida atrás de cada obediencia a su palabra. Lo compruebas tú de manera personal. Y entonces empiezas a vivir en un estilo de vida diferente. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. ¿Qué significa salvo? Te habrás salvado. Un término que implica tres aspectos en la vida de aquel que acepta la salvación en Cristo Jesús. Primero, fuimos librados. El término de salvación significa salvación, liberación, sanación. Es lo mismo que significa ese término. Y fuimos librados o salvados de una eternidad en el infierno. Esto es maravilloso. Esto es suficiente para nosotros vivir eternamente agradecidos con Dios. Ya no estaremos en ese terrible lugar. Porque esto no es la realidad de la gente. Esta vida es un sueño. Venimos aquí de paso y se va muy rápido el tiempo y esta vida nada más fue la oportunidad para poder decidir dónde pasamos la eternidad.
Lo que es una realidad es esa vida eterna, al lado de Dios en el cielo o separados de Él en el infierno. Y Cristo nos salvó de esa eternidad en el infierno. Cuando tú tomas esa decisión de rendir tu voluntad a Cristo, Él aplica su sangre en favor tuyo, que derramó en la cruz por tus pecados, la aplica y te limpia de todo pecado. Y al quitar el pecado de tu vida, que era lo que nos separaba de Dios, la paga del pecado es muerte, eso es separación, y Cristo ya la pagó en nuestro lugar, la aplica a nuestro favor y nos reconcilia con Dios. Y entonces Él pone su Espíritu en nosotros, que es su propia presencia, y en su poder empieza a transformar nuestras vidas. Y esto, cuando tú le rindes esta voluntad a Dios, empiezas a experimentarlo día con día. Y ves que fuiste salvado de esa vida, eternidad en el infierno, pero también salvado de esa esclavitud en la que tú vivías en el pecado. Éramos esclavos del pecado. Queríamos hacer el bien, pero no podíamos. Ahora en Cristo Jesús y por el poder de su Espíritu en nosotros, podemos hacer la voluntad de Dios, que antes quería pero no podía. Ahora sí puedo hacer la voluntad de Dios, porque ya fui liberado de esa esclavitud del pecado que había sobre mí. Y el tercer aspecto es que tendremos una condición semejante a la de Cristo en la eternidad. Seremos librados de esta naturaleza inclinada al mal, que mientras estemos en esta vida tendremos que cargarla, pero cada vez la tenemos que clavar en la cruz. Pero llegará un día en que ya no estará esa naturaleza. Tendremos una naturaleza como la de Cristo, transformada por su poder, y seremos semejantes a Él por toda la eternidad. Esta es la consumación de nuestra redención. De estos tres aspectos, Él nos salvó. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Estaba al alcance de los judíos. Primeramente por ellos vino. Pero cuando le rechazaron, Pablo mismo dijo, nos volvemos hacia los gentiles, porque a ellos también es dada esta salvación. Y Cristo vino a salvar a todo ser humano, a todo aquel que lo invocare, a todo aquel que cree en Él. Es maravillosa esta condición que podemos tener nosotros como seres humanos. Él a todos nos vino a salvar, porque todos somos pecadores. Pero también nos quiere salvar a todos. Dice en 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere que todos se salven, judíos, gentiles. En la Biblia encontramos que el término de griegos no precisamente se referían a algún lugar determinado, sino que en algunos casos se referían a los griegos que se habían convertido al judaísmo, en otros casos, gentiles que se habían convertido al judaísmo, en otros casos a judíos de la diáspora, pero en este caso se refiere a gentiles, a personas que no tenían todavía esa relación con Dios, pero quizá eran temerosos de Dios, solo que no eran prosélitos porque no se habían circuncidado. Pero para cualquier clase de persona, la solución es única. Solamente Cristo puede salvar al hombre. Y cuando vienes y lo invocas, Él no te va a desechar. Y ahí empieza una vida nueva. Esto es lo que ellos querían. Jesús, en este contexto, ya en la parte final, dice que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, en el 12:24. Pero si muere, lleva mucho fruto. Esa es la paradoja. ¿Quieres vivir? ¿Quieres realmente vivir? Porque no creo que sin Cristo la vida que has vivido sea una buena vida. ¿Quieres realmente vivir? Necesitas morir. Morir a ti mismo y rendir tu voluntad a Dios. Dejarlo ser el Señor, el que gobierna tu vida.
dejarlo entrar a tu corazón. Vemos entonces que es el clamor de toda persona. Quisiéramos ver a Jesús. Pero también es el clamor de mucha gente religiosa. Estaban en la Pascua y ahí todavía estaban buscando. Estos gentiles estaban buscando entre el judaísmo, en la religión judía. Y vemos que en estas circunstancias representan a millones de personas que hay en las iglesias, que tratan de, a través de ciertos rituales, acercarse a Dios, sin entender que no es posible sin un corazón regenerado, sin un corazón transformado. Los rituales no pueden salvar a nadie. Los rituales religiosos no salvan a nadie. Hay muchas personas en diferentes religiones que han acudido incluso a el bautismo en agua porque quieren esa salvación, pero siguen perdidos. Hay personas que dicen es que yo quiero participar en la Cena del Señor y han participado en muchas celebraciones de la Cena del Señor y siguen estando perdidos. ¿En qué puede darse una persona cuenta? ¿En qué se puede dar cuenta de que ya está salvado o sigue perdido? En el resultado de tu vida. Cuando vemos en la Escritura que Jesús dice en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entendemos a lo que Dios se refiere con esto. Él nos ilustra de muchas maneras lo que significa esa salvación, lo que significa tener la salvación. Vemos en la parábola del sembrador cómo se nos menciona de una semilla que cayó junto al camino, otra entre la piedra, o en pedregales, otra entre espinos, otra en buena tierra. Y la característica de la gente que realmente se salva es precisamente porque empieza a dar fruto. ¿Cuál fruto? El fruto de su espíritu. El fruto de una nueva vida gobernada por Dios. Y vemos que la del camino, pues estos son los que oyen, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra sembrada para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Estos creen por algún tiempo, pero no tienen raíces en sí mismos. Creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba o de la persecución se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero luego son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. No llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Estos son los que manifiestan en una vida continua, esa vida diferente, esa obediencia a Cristo, a sus mandatos, de manera constante. Estos son los que han alcanzado la salvación. Y no por rituales. La vida eterna no se alcanza por medio de rituales religiosos, sino de una vida consagrada a Dios, en obediencia a Dios. No es algo que nosotros podemos obtener de manera carnal. Hay dos versículos que podemos leer en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Vamos a leer primero el versículo 13. Aquí aparecen juntos el 12 y el 13. Nosotros no podemos obtener la vida eterna a través de nuestro propio deseo carnal. No se obtiene a través de la carne. ¿Qué esto significa? No es por voluntad de hombre. No es por voluntad de carne o de sangre. Es por voluntad de Dios, porque solamente Cristo salva. Por eso leemos aquí en el 1, 12 y 13 que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Él es el que nos da vida eterna. Solo Cristo salva. No es algo que surge por voluntad de carne. Pero cuando ya es algo auténtico en la vida de la persona, se empieza a manifestar a través de sus acciones. Muchos pasajes en la Biblia encontramos que hablan acerca de esto. En el capítulo 7, en los versículos 24 al 27, también nos hablan acerca de dos cimientos. No aparecen aquí, pero se los voy a comentar brevemente.
en este pasaje dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Esa es la clave. El oír para poner en práctica. Dice entonces, el que me oye y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Una vida fundada en Cristo, que oye la palabra de Dios y pone en práctica lo que Dios dice en su palabra, porque es Dios quien lo dice. Y ten presente una cosa, Dios no comete errores, Dios no se equivoca, Dios nunca miente. Eso es Dios y eso es su palabra. Por eso Jesucristo mismo dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cualquiera que me oye estos mandamientos y los hace, es un hombre prudente, edificó su casa sobre la roca y permanece esa casa. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque oyó, pero no atendió, no vivió, no creyó. Aunque la oigas, si no la vives, de nada sirve. Y construir una vida así es un verdadero desastre. Y esto es de lo que Dios nos quisiera librar. ¿Y cómo? No siguiendo una vida religiosa, no siguiendo una vida de rituales, no siguiendo una vida de ciertos rituales para tratar de agradar a Dios, pero que me deje seguir haciendo lo que se me viene en gana. Muchas veces las personas esa clase de Dios quieren, pero ese no es el Dios de la Biblia. Yo quisiera un Dios que me hiciera todo lo que yo pido para llevar a cabo mis propios propósitos egoístas. Que me complazca, que me dé dinero, que me dé fortuna, que me dé salud, etcétera, etcétera. Pero ¿qué no entiendes que esta vida es breve y que todo en esta vida se va a quedar? ¿Que desnudos vinimos y desnudos nos iremos? ¿De que nada trajimos y nada nos llevaremos? Así como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene en su mano para llevar a la eternidad. Nada tiene para llevar en su mano. Esto dice en Eclesiastés. Esa es la realidad. Aquí estamos de paso. Y es aquí donde Dios quiere que pongas en práctica sus mandamientos, su salvación, y a través de su salvación, todos esos principios que muestran tu obediencia a Dios. No es una religión la que nos puede salvar. Ninguna religión vino a pagar por tus pecados. Es una persona la que nos puede salvar, y es a Él a quien debemos seguir, y es Él quien debe reinar en nuestros corazones. Esto es algo que debemos tener bien claro. Finalmente también, nosotros vemos aquí que es el clamor de todos aquellos que buscan testimonios reales. Buscan un testimonio vivo y no lo encuentran. Se acercaron a Felipe. Se acercaron a Felipe y le hicieron una petición. Y podemos ver que era una petición auténtica, una petición real, honesta, sincera. Y que quizá podría ser la petición que nos pudieran hacer a cualquier creyente. Una petición que cualquiera nos podría formular. Queremos ver a Jesús. ¿Y dónde lo quieren ver? El mundo quiere ver a Jesús por medio de su pueblo, por medio de la vida de todos aquellos que lo hemos conocido. Yo escuché hace muchos años de una anécdota de un hombre que estaba preso por causa del Evangelio. Él había hecho todo lo posible por recordar los versículos que había memorizado y de cuando en cuando los escribía, y así fue formulando lo que pudo de la Biblia
la cual no pudo meter en la prisión, y poder rehacer lo más que pudo de lo que él sabía de memoria, de lo que era la palabra de Dios. A pesar de las circunstancias en las que él se encontraba en prisión, siempre mantuvo un testimonio claro que hablara de Cristo. Y en una ocasión le compartió el evangelio a uno de los presos y le dijo: este Jesús es el Hijo de Dios. Este Jesús es el que quiere transformar tu vida. Y le dice: pero ¿cómo es Él? ¿Cómo es Jesús? Este hombre le dijo: es como yo. Y aquel hombre, conociendo todo el testimonio de la vida de este ser que le estaba testificando, él le dijo: quiero conocer a ese Jesús. Lo necesito. Ese es el clamor de la gente. Ahora, ¿dónde van a ver a Cristo? En los cristianos. Aunque desgraciadamente muchos se nombran como cristianos sin serlo, pero las personas que realmente quieren buscar a Jesús, que quieren ver a Jesús, se dan cuenta quién es falso y quién es auténtico. Muy sencillo. Una persona que es un alcohólico y que me viene a decir que es cristiano, yo puedo decir con toda tranquilidad que es una persona falsa, un creyente falso. Uno que me dice que es cristiano y su estilo de vida es muy fácil que caiga en adulterio con una y con otra persona, yo te puedo decir sin temor a equivocarme que es una persona falsa, es un falso cristiano. Engañado por el diablo, porque cree que ese es el cristianismo, le han presentado un cristianismo falso. Porque hay muchos grupos donde te dicen que la salvación es por fe y por gracia, y esto es muy cierto, pero hasta ahí se detiene. Y te muestran en Efesios 2, del 8 al 10, que así lo dice la Escritura. Porque por gracia sois salvos, y gracia significa un regalo inmerecido, no nos podemos ganar, no lo podemos comprar, la salvación, porque la paga del pecado es muerte, eso es lo que vamos a pagar. Mas la dádiva de Dios es vida eterna, esa no la podemos comprar, es un regalo de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Le he creído a Dios. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Hay que entender esto. Para la salvación no me alcanza ninguna obra. Yo no puedo hacer obras para ganármela. Pero muchos se quedan ahí. Entonces dice, como yo ya acepté la salvación por fe, y es un regalo de Dios que yo ya acepté, entonces ya soy salvos. Ya soy salvo. Pero omiten la siguiente parte del versículo 6, que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El sello de una vida cristiana auténtica es la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, que es Dios mismo obrando en su poder en la transformación de esa vida. De tal forma que el resultado de su vida anterior quedó sepultado y empieza a vivir una vida que refleja a Jesucristo en sus acciones. Ese es un cristiano auténtico. Y la gente necesita ver a Jesús en esta clase de creyentes que han entendido bien el mensaje de salvación. Ahora, ¿significa que los otros perdieron su salvación? No. Significa que nunca la han conocido, nunca la han tenido, no que la hayan perdido. Y sean personas que se hayan bautizado o que hayan participado en cenas del Señor o que hayan hecho cualquier cosa o aunque se hayan revolcado en el suelo, porque así he escuchado testimonios de que cuando recibieron a Cristo se revolcaron en el suelo. Y cuando tú lees la Biblia te encuentras que los únicos que se revolcaban en el suelo eran los endemoniados. Hayan hecho lo que hayan hecho, si no hay una evidencia en su vida práctica de una nueva vida en el poder de Dios, no han conocido a Cristo. No son auténticos cristianos. Y esto es lo que engaña a muchos acerca del cristianismo. Pero el mundo necesita ver a Jesús, a un Jesús auténtico, en vidas auténticas que han rendido su voluntad al Señor, en donde Dios en el Espíritu Santo va obrando en esos corazones, transformándolos cada día y haciéndonos más semejantes a Él. Así está escrito en la Biblia. En Romanos 8:29 leemos,
porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces vemos que se acercaron a Felipe. Y se acercaron a Felipe con una petición muy auténtica, razonable, que querían ver a Jesús. Una petición que la gente se formula ahora y quieren ver a Jesús. Y lo quieren ver en los creyentes. El mundo quiere ver a Jesús por medio de los que decimos ser su pueblo. Nosotros, los que hemos aceptado su salvación. Necesitamos manifestarlo a través de nuestras acciones. No podemos evadir esta responsabilidad que tenemos. Tenemos que enfrentarla y manifestar a Cristo con nuestras vidas y entonces poderlo presentar con nuestros labios para atraerlos a Jesús. Porque eso es lo que Dios nos llamó a hacer, luminares en el mundo. Iluminar al mundo a través de nuestro comportamiento. Por eso leemos en Mateo 5:16, vamos a leerlo, Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto significa que las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, estas son las que glorifican a Dios. Dicho de otra manera, yo viví una vida en donde desobedecía a Dios vez tras vez. Cuando yo me arrepentí de ese estilo de vida y me convertí a Cristo, ahora cada mandato que encuentro de Él en su palabra, lo veo como una oportunidad que Dios me da para glorificarlo a través de mi obediencia. Cada vez que tú obedeces un mandato de Dios, estás glorificando a Dios. Cada vez que tú como esposo buscas la manera de honrar a Dios con tu esposa, con tus hijos, actuando como lo debes hacer, como Dios nos lo dice en su palabra, estás honrando a Dios. Lo mismo de la esposa, lo mismo de los hijos, lo mismo como empleados en todas nuestras acciones. Cada vez que vivimos en obediencia, estamos honrando a Dios. Y Dios dice en 1 Samuel capítulo 2, yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios honra a los que le honran. No podemos esperar un buen resultado en nuestras vidas de otra manera. Solamente hay una forma de vivir correctamente esta vida y es viviéndola en comunión con Dios. Él quiere que seamos luminares en el mundo y a través de eso atraer a otros a Jesús. ¿Tú crees que se acercarán esas otras almas a ti para tratar de encontrar a Jesús? ¿Tú ya has visto a Jesús? Él ahora se revela en su palabra, en la Biblia, y a través de cada creyente que lee la Biblia. Él te invita a confiar en Él. Él quiere que confíes en Él y entonces cuando rindas tu vida a Cristo, puedas recibir también la vida eterna. Vida en esta vida y vida ya en la eternidad. Él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia en Juan 10:10. Y esa vida en abundancia es una vida en sujeción a Dios, es una vida en obediencia a Dios. El mundo quiere ver a Jesús. Había una cantante por ahí, por finales de 1800, que se llamaba Adelina Patti. Y esta mujer en una ocasión estaba en una población donde se acercó a la oficina de correos para pedirles que todos los correos que llegaran de ella, para poderlos leer con calma, se los mandaran a cierto pueblito que había en Francia para poder tener esa oportunidad de leerlos con calma en sus vacaciones. Llegó el momento en donde ella pudo disfrutar de ese tiempo
Y cuando llega a este pueblo, se acerca a la oficina de correos y pregunta si tienen alguna correspondencia de Adelina Patti. Y dice, sí, tenemos varios correos de Adelina Patti. Y dice ella, ¿me los podrían proporcionar? Yo soy Adelina Patti. Y dice, pues necesitamos una identificación, porque como no la conozco, necesito que se identifique. Entonces ella sacó una tarjeta de presentación, que era lo único que traía en ese momento, y el hombre vio la tarjeta de presentación y le dijo, mire, lo siento, pero esto no es suficiente. ¿No es suficiente? Necesito una identificación suya. Entonces ella se puso a pensar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Entonces se le ocurrió la maravillosa idea de empezar a cantar delante de este oficinista. Y empezó a cantar y pronto empezó a acercarse la gente de alrededor para escuchar esa voz privilegiada de esta soprano. Y entonces después que acabó le dijo, ¿ahora sí cree usted que soy Adelina Patti? Y aquel hombre con todo tipo de excusas se disculpó con ella y le dijo, por supuesto, ninguna otra mujer podría cantar como usted acaba de hacerlo, más que Adelina Patti. Y le entregó toda su correspondencia. Así nosotros podemos ver que mucha gente quiere ver a Jesús. Y lo podrán ver en aquellos que entonan esas voces de paz y de gozo que hay en el corazón de aquellos que realmente han rendido su vida a Jesucristo. ¿Tú vives en Cristo? ¿Tú estás manifestando a Jesús? ¿Tú no estás viviendo conforme a su voluntad? Tú pídele que te permita entender claramente su mensaje de salvación. Vamos a orar. Amado Dios, agradecemos los pasajes como estos donde tú nos hablas al corazón y nos haces ver que nos has invitado a una vida en comunión contigo. Que ser cristiano no es simplemente tener una religión. Que ser cristiano no es nada más aceptar a través de una oración a Cristo como Salvador, sino que implica una vida que se rinde a ti. Y que a través de su comportamiento diario manifiestan esta realidad, que ahora Cristo vive en ellos. Gracias por pasajes como estos, donde tú nos revelas que este es el camino de salvación, que es a través de la fe, que es un regalo que tú nos has dado en Cristo, que es un regalo que cuando nosotros te rendimos nuestra voluntad, empiezas a manifestarte a través de esa vida, en cada una de esas acciones, y te empiezas a manifestar al mundo que nos rodea. Con cada hijo tuyo, con cada creyente, tú sigues predicando el Evangelio con esos epístolas vivientes que tú quieres que seamos cada hijo tuyo. Guíanos, Señor, a poder entender que este es el mejor estilo de vida que podemos tener en esta tierra. Te pedimos por todos aquellos que han estado durante mucho tiempo envueltos en una religión, o envueltos en alguna iglesia, que quizás hasta han tomado participación en algún grupo religioso, pero que aún no es una realidad la salvación en sus vidas, en sus acciones. Que quizá aparentan ser creyentes entre los hermanos en Cristo o en su comunidad cristiana, pero parecen hijos del diablo cuando están afuera en el mundo, en sus negocios, con sus amigos. Señor, ábreles los ojos, toca sus corazones y hazles ver el camino terrible que han decidido seguir. Señor, te pedimos que los atraigas y que les ilumines el corazón para darse cuenta que ese no es el resultado de la vida en Cristo. Que el ser cristianos es algo que tú realizas en el poder de tu Espíritu y que eres tú en tu poder quien llevas a esa vida en una espiral ascendente.
librados completamente de ese estilo de vida que nos caracterizaba antes como borrachos, como adúlteros, como mentirosos, como engañadores. Que esto ya no es lo que nos caracteriza ahora, sino como veraces, como amorosos, misericordiosos, perdonadores. Señor, obra en cada uno de los que tú permitas que vean este mensaje, que escuchen este mensaje, para examinar sus propias vidas y para no solo aceptar tu salvación, sino también mostrar a Jesús en su vida diaria, para traer a otros a Cristo con ese testimonio que muestra con toda claridad a Jesús. Te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén, Señor. Que Dios los bendiga, que tengan un excelente domingo y seguimos en contacto el próximo domingo.